Buenos días, mi nombre es Sara Isabel Romero Moreno, estudiante de Zootecnia de la Universidad de Pamplona. El día de hoy voy a hablar sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular en las células eucariotas, aquellas que poseen núcleo. Durante el ciclo celular, la célula experimenta una serie de cambios, lo que conduce a la división celular y formación de nuevas células. Dependiendo del tipo de célula, se puede dividir en mitosis o meiosis. Por ejemplo, los organismos que tienen reproducción sexual, sus células germinales se dividen por meiosis para dar origen a las células sexuales o gametos. Por otro lado, las células somáticas se dividen solo por meiosis. La mitosis es el proceso nuclear en donde se generan dos núcleos con el mismo número de cromosomas que su célula de origen. La mitosis, al ser un proceso continuo, nos permite ver todas sus fases, las cuales son 4. La primera de ellas es la profase, donde el material genético comienza a condensarse y a formar hebras largas y delgadas. Se forma el uso mitótico. La segunda de ellas es la metafase, donde se da la desaparición de la envoltura nuclear o cariótica y la localización de los cromosomas en el ecuador celular. La tercera de ellas es la anafase, donde los cromosomas migran a los polos de la célula. La cuarta y última es la telofase, donde en cada polo de la célula comienza a reorganizarse la envoltura nuclear rodeando los cromosomas que ya se están descompactando. La importancia de la mitosis va a partir del desarrollo, que empieza desde el cigoto, que es la primera célula de un individuo pluricelular, en donde se generan los millones de diferentes células que constituyen a un ser superior. La segunda es el crecimiento, que permite un aumento en el número de células de los organismos, promoviendo el crecimiento de los mismos. La tercera, reparación y renovación de tejidos. Por medio de la mitosis se regeneran nuevas células para reemplazar a las que ya murieron o se pierden. Primero que todo, se debe aclarar que en la mitosis se da solamente una división, donde el resultado son dos hijas con la misma cantidad de material genético. Un ejemplo de esto puede ser las células de la dermis, que se proliferan para renovar las células de la piel. La meiosis es el proceso de división nuclear que origina 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula de origen. Se dan 2 divisiones, queda un total de 4 células con la mitad del material genético. Un ejemplo de esto es las células germinales ubicadas en las gónadas que producen los gametos. En la meiosis también encontramos unas fases. En la meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telafase 1. En meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Mientras que la mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas que el de la madre y además idénticos, en el caso de la meiosis el número de cromosomas es la mitad que en las células madre y además son diferentes ya que se ha producido la recombinación genética. La diferencia entre hermanos se debe a una diferencia genética a causa de la recombinación genética, no se debe a un factor sumamente importante en cuanto a la diferencia entre hermanos. Aunque pueden parecerse mucho, incluso si son gemelos, no son clones. Los hermanos biológicos pueden tener una genética muy diferente, pese a proceder de los mismos padres. En el momento de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, se produce la combinación del ADN del uno con el otro. Esta combinación tiene miles de millones de posibilidades, por lo que puede crear individuos con un material genético notablemente distinto, lo cual se traduce en el nacimiento de hermanos muy diferentes. Estas diferencias genéticas
pueden repercutir en el tipo de relación paterno-filial que se desarrolla en el modo en el que los hijos perciben y responden al comportamiento de los padres. En consecuencia, es habitual que se les trate de manera muy distinta.